Voces entre México y Europa son estas entrevistas que estamos realizando a personalidades del mundo cultural de México y de Europa precisamente y que tienen tanto vínculo entre ambos continentes. En la anterior entrevista hablamos con Elena Poniatowska, con ella hablamos de Polonia, hablamos de París, hablamos de España y hoy nos acompaña uno de los escritores más importantes del México contemporáneo, el señor Juan Villoro. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Queríamos hablar precisamente con usted de esta relación que tiene con Europa, que es conocida. Si permite, para empezar, le voy a leer un fragmento que dice: conocí Barcelona cuando era una ciudad hermosa, pobretona, inconsciente de su belleza, se parecía a una adolescente que ignora la atracción que provoca. Regresé cuando era una ciudad de moda, rica, orgullosa de sí misma. Se parecía a una top model que trabajaba para la mejor agencia. Decidí vivir ahí para encontrar que en esas calles aún perdura la gracia, la hospitalidad y los misterios que solo ocurren entre el mar y la montaña. No sé si le suena esto. Sí, fue una visión que yo tuve de Barcelona, mis primeras visitas en los años 70, cuando conocí una ciudad muy diferente a la actual y por supuesto después cuando me instalé en ella, luego de haber ido varias veces en el año 2001, en donde efectivamente Barcelona había cambiado muchísimo. Entonces, bueno, son las cosas que pasan con las transformaciones de las ciudades. Mi padre nació en Barcelona, entonces para mí era una ciudad del recuerdo delegado, porque no eran mis propios recuerdos, eran los de mi padre, que había atesorado desde el otro lado del mar y que siempre me hablaba de Barcelona. En fin, entonces era un mundo que yo quería conocer por mí mismo, pero que también estaba cargado de reminiscencias que tenían que ver con mi familia. Este texto me lo mandó usted en 2011, cuando en una entrevista que hicimos a través del portal de Mexcat le pregunté que si el primer párrafo de su próxima novela fuera una descripción sobre Cataluña, ¿cómo empezaría? Entonces es muy interesante recuperar esta visión que usted tiene de esta Barcelona, que también es de una Europa que ha ido cambiando a lo largo de este siglo XXI, como decíamos, desde que usted vino a vivir a la ciudad. Pero usted también tiene mucha relación con Alemania. Creo que nos gustaría que nos explicara primero de todo, empezando por este vínculo familiar a través de su padre, catalán, nacido en Barcelona precisamente. ¿Se siente usted, le pregunté también a la señora Poniatowska, ¿se siente usted un poco europeo en este sentido? No, mi padre nació en Barcelona, vivió ahí en Francia y luego su familia lo mandó a estudiar en internados de jesuitas. La familia de mi padre tenía esta división de un padre español, una madre mexicana, y él llegó a México, un país que le pareció violento, muy poco cívico, con una corrupción muy elevada, y le costó trabajo adaptarse a esa circunstancia y entonces él se dedicó a estudiar las ideas, las costumbres de los antiguos mexicanos y acabó siendo, reivindican esas herencias. En el camino de mi padre hacia redescubrirse a sí mismo en México, la educación europea nunca lo abandonó del todo. Él, terminada la carrera universitaria en México, cuando cursó filosofía, después fue a estudiar a Francia y a Alemania, y cuando yo ingresé a la escuela buscó para mí una educación europea, de modo que yo estudié en el colegio alemán y además estuve en el grupo de los alemanes, donde todas las materias se llevaban en ese idioma, salvo lengua nacional. Entonces mi fue una falsa Alemania, aprendí a leer y a escribir primero en alemán que en español, y desde luego eso me marcó mucho en términos de disciplina. También fue una educación muy extravagante para mí, muy dura, porque yo no sabía que eso podía tener alguna utilidad, entonces me sorprendía de aprender un idioma tan difícil en un entorno donde nadie lo hablaba o solo lo hablaban los villanos de las películas de Hollywood de aquella época. Con los años aprendí desde luego que el alemán es una lengua maravillosa y que yo tenía un capital cultural muy grande y me reconcilié con ese idioma que aprendí un poco a contrapelo de mi voluntad y solo por subsistencia. El hecho de que
luego que algún tipo de contacto, una oportunidad de ir a Alemania, estuve 3 años ahí, de 1981 a 1984, y luego estuve en Barcelona del 2001 al 2004, pero con muchos regresos y durante la mitad del año en Barcelona, y la ha sido generosísima conmigo, y sería una ingratitud no reconocer que he sido bienvenido de la mejor manera. Pero inevitablemente también sé que toda mi formación, mi manera de ver, mis supersticiones, mis pasiones más recónditas, todo tiene que ver con el mundo mexicano, y como escritor básicamente escribo de México. Acabo de terminar una novela que se ubica parcialmente en Barcelona, pero es la historia de un mexicano que está viviendo allá, de modo que ese mundo no me es ajeno, pero tampoco lo considero al 100% propio. Barcelona, Europa ha sido muchas veces un lugar de acogida para los mexicanos. Hoy en día hay una comunidad importante, sobre todo en España, básicamente por aquello que dicen de la madre patria. ¿Realmente usted siente que el concepto de madre patria es adecuado después de lo que ha significado España políticamente, culturalmente para México? No, ese es un concepto un tanto imperial y antiguo. Yo recuerdo la imagen emblemática de Agustín Lara cuando llegó por primera vez a España. Él había compuesto canciones como Granada, era muy querido ahí, y él, que tenía tendencia a lo de melodramático, al bajar del avión, se arrodilló, tomó un puño de tierra y dijo: madre, ¿cómo has estado? Ese tipo de melodrama era perfecto para Agustín Lara, pero creo que los mexicanos de mi generación nos consideramos parte de una nación perfectamente independiente, que tiene muchos vínculos culturales con España, pero no tiene una relación de dependencia como para pensar que es nuestra madre, ¿no? Yo creo que España es uno de los países que nosotros podemos elegir. Creo que una de las grandes generosidades de la cultura es que uno puede modificar la geografía de su imaginación. Podemos nosotros aficionarnos enormemente a la cultura japonesa, australiana, de cualquier otro país, y ver la parte de nuestro propio acervo. Entonces España es desde luego un país con el que muy fácilmente establecemos conexiones, pero queremos hacerlo, creo, los mexicanos en pie de igualdad, y todavía hay tensiones al respecto. Cuando, por ejemplo, el premio Cervantes se concede un año a un escritor español y otro año a cualquier escritor o escritora de los muchos países de América Latina. Entonces es un año para un país y otro año para 20 países. Entonces ahí se ve una asimetría bastante grande, siendo España además el país más próspero económicamente de los que practican la lengua castellana. Evidentemente pues hay muchas cosas que vuelven a suscitar relaciones de dependencia, por ejemplo, en el mundo editorial, en el mundo de los agentes literarios, todo esto. Entonces yo soy de quienes pensamos que los mexicanos debemos tener nuestro propio camino y aprovechar la relación espléndida que podemos tener como con España, pero en términos de igualdad entre dos países soberanos. Usted tiene una formación, como ha explicado antes, bastante germánica y en cambio va a Alemania, pero luego va a España, un país con una forma de vida un tanto alejada de las costumbres estrictas del germanismo, mucho más abierta, mucho más mexicana a lo mejor, ¿no? Ha visto mucha diferencia en esta Europa. ¿Con cuál se queda? Bueno, yo fui muy feliz en Alemania. A mí me gusta mucho la vida alemana, y por haber sido adiestrado en el colegio alemán me adapto sin demasiado problema a esa circunstancia, pero evidentemente perteneciendo a una tradición latina, uno se siente mucho más en casa en España. Por parte de madre, también mi abuelo era español, es decir, que en mi formación genética, digamos, todos los hombres que me anteceden son españoles y todas las mujeres son mexicanas. Mi padre nació en España, mi madre en México, mis dos abuelos varones nacieron en España, mis dos abuelas mujeres en México. Entonces, evidentemente, yo me siento pues muy relacionado con España, con distintos lugares. La familia de mi padre y mi apellido viene de Cataluña, donde se habla
una mezcla de catalán y castellano, lo que ellos llaman el champurrado, y mi padre nace en Barcelona, por parte de madre la familia viene de León, entonces para mí es una segunda casa, y en ese sentido es más fácil vivir ahí que el fútbol, muchas cosas que son superiores en España a Alemania. En Barcelona, usted sabe que el boom literario de los 60 y 70 fue muy importante y luego ha sido considerada la capital de la edición, incluso no solo en catalán, obviamente, sino en español, ¿no? En los últimos años parece que Ciudad de México le quiere disputar ese trono a Barcelona, a lo mejor a causa de los asuntos políticos, a lo mejor por una infraestructura que México también le ha dedicado esfuerzos. ¿Cómo lo ve esta lucha? Bueno, Barcelona tiene una tradición editorial magnífica que incluso se remonta al Quijote. Cuando el caballero de la triste figura llega a Barcelona, dice, aquí se hacen libros. La tradición editorial española es importantísima para la lengua castellana y, por supuesto, para la lengua catalana. En México, buena parte de los grandes editores que hemos tenido han sido catalanes o han sido españoles exiliados. Entonces, tenemos nosotros una impronta también muy fuerte de la tradición española de hacer libros. Evidentemente, el mundo editorial mexicano pues quiere ir encontrando sus propios cauces, sus propios caminos y no depender tanto de la metrópoli, de la antigua metrópoli, que en cierta forma, y esto es inevitable, establece algunos criterios coloniales, ¿no? Pedica a los principales autores de América Latina, pues evidentemente su mercado de recuperación va a ser básicamente España, pero no siempre los criterios, no siempre la forma de circular de los libros, pues eh, se avienen a las necesidades del público lector en México. Es un poco incómodo que tenga que venir una decisión de Barcelona o de Madrid para que se reedite la obra de un autor mexicano que está siendo representado aquí por un sello editorial de ese país. Yo he publicado en varias editoriales españolas y sé que es una gran ventaja poder hacerlo, pero creo que también los mexicanos debemos encontrar nuestra propia manera de promover a la literatura mexicana de acuerdo a los intereses de nuestra tradición, porque uno de los grandes misterios de la cultura es que la tradición viaja, pero selectivamente. No todos los autores viajan de la misma manera, todas las tradiciones tienen lo que yo llamaría clásicos hacia adentro, autores que son muy importantes para una comunidad, pero que no pueden conectados con un criterio unificado de exportación. Entonces es muy importante que cada país tenga sus apuestas locales, que algunas de ellas trascenderán las fronteras, no todas tienen que hacerlo, pero satisfacen necesidades distintas. Entonces yo creo que es complementario el hecho de que haya libros latinoamericanos editados en España y que haya también una industria editorial mexicana fuerte. México ha perdido muchas oportunidades, hay que decirlo también, porque durante mucho tiempo fue la gran reserva de la intelectualidad española. El filósofo José Gaos decía España última provincia de sí misma al hablar de la diáspora y el exilio español en la República. Y aquí se fundaron numerosas editoriales y revistas con el apoyo de los republicanos, pero no hubo una vocación de internacionalizar esto, de conquistar el mercado en España. Y luego, como bien señalabas tú, en los años 60, cuando empieza el boom, pues la capital editorial del boom, sin lugar a dudas, fue Barcelona, no fue ningún lugar de América Latina, y las crisis que también ha tenido España, no tantas como las de América Latina, pues tampoco han servido para que nos espabilemos lo suficiente y de pronto empecemos a España. Pienso en la crisis del 2008, por ejemplo, era una buena oportunidad de que editoriales mexicanas hicieran un desembarco fuerte en España, el no haber tenido suficiente visión de internacionalización y es una de las razones por las que dependemos tanto de la industria española. Es una paradoja que a más de 200 años de la independencia, la manera que tenemos muchos autores de circular por el continente latinoamericano, el subcontinente latinoamericano, sea
a través de editoriales españolas, no a través de editoriales latinoamericanas. Quería introducir un asunto. Estos meses de confinamiento, la tecnología ha sido fundamental para establecer conexiones sociales entre amigos, trabajo, personas, etcétera. Y usted ha sido bastante crítico con la construcción ficticia que muchas veces las redes sociales hacen de nosotros mismos. Alguien que escribe ficción está en contra de esta ficción buscada de las personas detrás de un monigote o una pantalla. Que sigue creyendo que las redes sociales, aún en momentos de pandemia, no es lo mejor que nos ha pasado. No, las redes sociales y la tecnología digital en su conjunto tienen muchas virtudes que a mí siempre me han parecido importantes y muy fáciles de señalar. La posibilidad de establecer contacto inmediato con otras personas, de acceder a información que antes no conocíamos, todo muy fácil de elogiar, salta a la vista, pero al mismo tiempo, al tratarse de una nueva herramienta, ha traído la comunidad digital, ¿no? Pero esta tecnología tiene más datos personales, tanto tuyos como míos, de los que jamás tendrá otra persona. Y la sorpresa es que estos datos personales están en manos de gente que no conocemos. La privacidad ha sido totalmente vulnerada. No hay un rincón del planeta que no esté supervisado por Google Earth. Algunos artistas contemporáneos están tratando de hacer monumentos imaginarios para que Google Earth los detecte como monumentos reales. Están jugando con esto, pero no deja de ser una transgresión provisional. Hemos visto también la manipulación que se da a través de compañías como Cambridge Analytica, que ha influido en muchísimos países en elecciones, distorsionando la opinión de la gente. Es decir, ellos lo que hacen es encontrar los datos personales, las tendencias de consumo, las ilusiones de las personas y crean algoritmos para hacer campañas, lemas, consignas que hagan creer a estas personas que quien los representa está el candidato, y han tenido mucho éxito manipulando la opinión. En 2016 el diccionario Oxford decidió que la palabra del año fuera posverdad, que como sabemos es el uso deliberado e ideológico de la mentira, justamente cuando Donald Trump había ganado la presidencia de los Estados Unidos con una serie de campañas que debían ser calificadas como fake news. Y Donald Trump se ha convertido además en el tuitero más poderoso del planeta, lo cual habla bastante de esa plataforma. Actualmente la plataforma está en un contencioso con el propio Trump, está tratando de señalar que no todas sus opiniones son veraces, lo cual es un poco paradójico porque los millones de usuarios de Twitter se dedican a hacer cosas muy parecidas a las que hace Trump. No todos practican la distorsión ni la calumnia, pero muchos lo hacen. Entonces, las redes sociales han traído linchamientos que han llevado a que gente se suicide, han traído condenas injustas de las personas, amenazas de muerte. En fin, es una circunstancia en donde difícilmente nosotros podemos considerar que todo está bien. Y sobre todo, han traído una falsa ilusión de nosotros mismos. Por muchos momentos pensamos que al dar un like o al sumarnos a una condena, estamos afectando realmente lo que ocurre en la realidad, y quizás estamos sobre todo actuando en una filtración de la realidad, en una mediósfera donde las cosas no necesariamente bajan al mundo de los hechos, que es donde se tienen que cambiar las cosas. Entonces, todo esto hace que la sociedad digital deba ser cuestionada. Yo creo que son recursos tan importantes que han alterado nuestra vida de tal manera que no podemos ser indiferentes a ellos y debemos saber cómo los usamos. Entonces, creo que las virtudes saltan a la vista y yo soy una de las personas que las enfatiza, pero también creo que debemos poner el acento en todo aquello que nos puede perjudicar, y creo que hay mucho de esto. Somos los bárbaros de una nueva civilización, no sabemos muy bien a dónde vamos y vale la pena tomar en cuenta que podemos usar bien las herramientas o podemos usarlas mal. Precisamente ayer hablaba con un gran científico mexicano que se dedica a la inteligencia artificial y comentábamos que los que precisamente se dedican a eso son los que menos usan las redes, y por algo será, ¿no? Entonces, el uso de los datos, muy importante, como usted decía. Para ir acabando,
muchas veces desde México se tiene la sensación que los mexicanos que viven en Europa pues viven ciertamente bien. También ha habido una percepción de que la mayoría son estudiantes, posgrados, maestrías y por tanto pues cierto nivel. Pero la verdad es que estamos asistiendo a casos graves como pueden pasar en cualquier frontera con los Estados Unidos, ¿no? Pues, el mexicano en Europa a lo mejor hasta ahora tenía, y desde México se veía con un tipo de perspectiva distinta a la realidad que es, ¿no? Y estos meses muchos mexicanos lo han pasado mal. Me gustaría también que dijera unas palabras o se dirigiera a los mexicanos que viven en Europa, porque usted ha vivido en Europa, ¿no? Que estos meses de confinamiento de coronavirus pues han sufrido también. Sí, yo conozco esa realidad de muchas maneras. Digo, la primera vez que yo llegué a Europa por mi cuenta, fui trabajando en un barco carguero, estuve 6 meses viajando como mochilero, prácticamente sin dinero, me regresé trabajando en otro barco carguero y era una oportunidad de conocer países maravillosos, pero con muy pocos recursos. Por supuesto que esto tenía un ánimo deportivo. Yo en algún momento podría haber hablado a mi casa, pedir dinero para regresar, no lo hice, pero muchos mexicanos han llegado a Europa siguiendo un sueño académico, siguiendo un sueño amoroso, siguiendo algún trabajo que consideraban disponible y se han encontrado en una situación de soledad, aislamiento y falta de integración bastante grande. Cuando yo daba clases en Barcelona, empecé a organizar unas tertulias en un café que, por cierto, ya no existe, es de los muchos que han desaparecido, para reunir a mis alumnos y amigos de ellos que estaban pasando por momentos de gran dificultad precisamente porque no tenían algunos papeles en regla y habían llegado sin esa información, porque habían abusado de ellos en algún trabajo, porque les habían prometido otro que no les habían cumplido, porque el tipo de estudios que estaban realizando no eran los que ellos querían y también habían recibido mala información. Hay numerosas universidades en Europa que se han aprovechado del deseo que tienen los latinoamericanos de estudiar ahí, del prestigio tradicional de Europa en la educación, pero que no han garantizado este tipo de estudios. Entonces, de pronto nos encontramos en una especie de orfandad, muchos de nosotros, yo no tanto porque era mayor que ellos y tenía un trabajo fijo y estaba como profesor, pero era una manera de compartir, desahogar, sentirnos juntos y establecer complicidades. Curiosamente, en este grupo no solo había latinoamericanos, por ejemplo, había griegos, había italianos, gente de otros países que tampoco habían encontrado la adaptación cómoda en España. Cualquier viaje transterritorial que cambia tu circunstancia, te enfrenta a cosas muy difíciles. Entonces, yo sé que no es fácil crear esta comunidad y creo que es muy importante y por eso me parece interesante hablar contigo, Albert, que haya redes de extranjeros que se mantengan unidos y que puedan compartir aquello que les está haciendo falta y las cosas que necesitan. Nosotros ahí de pronto acabábamos hablando de un abogado que nos podía ayudar a solucionar un trámite, de cosas absolutamente pragmáticas, de alguien que alquilaba un cuarto en un departamento, en fin, estas cosas que son esenciales para vivir juntos y sobre todo creo que cualquier forma de la vida requiere de comunidad. Una de las cosas graves que estamos padeciendo ahora con la pandemia es, por supuesto, la falta de contacto directo con las personas. Entonces, creo que en la medida en que podamos establecer redes cómplices, solidarias, comunidades, podremos vivir mejor, sobre todo en países que no son los nuestros, porque en el sitio de donde ya venimos, pues para bien o para mal, ya la comunidad está hecha antes de nosotros, es decir, encontramos la comunidad ya inventada. La diferencia es que al salir al extranjero tenemos que inventarnos esa comunidad. La pandemia ha hecho también que se paralice el mundo del fútbol. Para acabar, no sé si echa más de menos los partidos por la tele o vistas del Club NECA, del Pumas o del Barça. Bueno, el verdadero fútbol se ve en los estadios, es muy distinto a verlo por televisión, porque la televisión es esclava de la pelota, sigue su destino y no registra todas las cosas que están pasando en la cancha y que para cualquier aficionado son esenciales. Quién se está desmarcando, quién está bajando a cubrir una marca, quién está buscando un hueco inesperado, todo eso solo se percibe en los estadios, pero naturalmente ninguno de nosotros puede ir a todos los estadios como quisiera. Entonces yo, desde luego,
extraño esa posibilidad y como aficionado hedonista, pues desde luego que disfruto más los partidos de la Champions y en especial aquellos en los que juega el Barça, pero como recalcitrante, yo opté por ese equipo como una señal de pertenencia a mi barrio. Yo quería ser de mi calle, quería ser de esa comunidad y dije, si todos son necaxistas, me uno a ellos. Pero extrañamente ese equipo ahora juega en la ciudad de Aguascalientes, que está bastante lejana. Entonces, por haber querido ser de mi calle y de mi barrio, apoyo a un equipo lejano geográficamente y que no siempre puedo ver en el estadio. Muchas gracias, Juan Villoro, por habernos ilustrado y habernos ayudado también a mantener esta relación entre México y Europa a través de usted. Muchas gracias y muy buenas tardes. Al contrario, Albert, qui vagi bé. Fins aviat. Fins aviat. Gràcies.